Creo que el tema que es de este año, 2021, ya viene el nuevo tema para el 2022, pero vamos a continuar hablando de la fe. Este texto que hemos leído, bueno, yo he hablado sobre estos textos varias veces porque creo que tener una comprensión de lo que es la palabra de Dios y de lo que es nuestra fe nos ayudará a crecer, nos ayudará a mantenernos, porque hemos oído una parte, un versículo que se ha predicado y que lo hemos hablado, y es: al que cree todo le es posible, dicho de la boca del Señor Jesús. Y nos hemos aferrado a ese verso como un absoluto, o sea que si yo creo algo tiene que pasar, porque yo lo estoy creyendo, y si yo lo creo tiene que suceder. Pero la Biblia no tiene, en este sentido, no tiene absolutos. Absoluto es que si alguien dice algo, por ejemplo, el único que tiene absolutos y que no falla es Dios, ¿no? Dios, dice la Biblia, que Él es verdadero. Ese es un absoluto. Él es verdadero, y dice la Biblia: y sea todo hombre mentiroso. Quiere decir que en el hombre siempre, en algún momento, va a faltar la verdad. Pero alguien nunca puede faltar a la verdad, y es el Señor. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice también el apóstol Juan. Así que cuando la Biblia habla de Dios se refiere en un absoluto, pero cuando se refiere al hombre, el hombre no es un absoluto. El hombre es limitado. Así que la fe, Dios no se la dejó en un absoluto. Los apóstoles sanaban a los enfermos, pero no todo el mundo fue sanado. El apóstol Pablo tenía don de fe, tenía todos los dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es don de fe. Pero el apóstol le dijo a Timoteo que a causa de sus frecuentes enfermedades del estómago que padecía, tomara un poco de vino. Imagínate Pablo diciéndole a Timoteo que él, por ser enfermo, bueno, la pregunta es: ¿Pablo no podía orar por Timoteo para que el Señor lo sanara y no le mandara eso en una carta que la tenemos hoy y que está en la Biblia? ¿Por qué? Porque ahí quedó de que algunas cosas Dios no las iba a hacer. No, Él iba a responder. Y Pablo mismo lo dice: yo, a causa de las revelaciones que he tenido, de las bendiciones y de toda la gloria que Dios me ha mostrado, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me exalte yo mismo. Y por eso yo le rogué a Dios 3 veces que me lo quite. Y Él me respondió. ¿Y qué le respondió? Bástate, o sea, no te voy a quitar eso. Lo vas a tener ahí. Basta, o sea, suficiente con lo que yo he hecho contigo. Entonces, ¿qué es lo suficiente que Dios nos ha dado? Esta salvación tan grande. Las promesas que Dios nos ha dado de guardarnos en integridad
que no nos pase nada. El Señor le dijo a los discípulos, vea, los van a prender y los van a llevar ante las autoridades. Y los van a maltratar. Y esa será una ocasión para que ustedes den testimonio de mí. Y no piensen cuando estén allá frente a los reyes, frente a los gobernantes, frente a los principales, dice, no se pongan a pensar qué van a responder, porque el Espíritu Santo les dará palabra en aquella misma hora. Amén. Y termina diciendo, y ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Imagínense, van a agarrar a una persona, la van a maltratar, le van a pegar, lo van a azotar y ni un cabello de la cabeza le va a perecer. ¿No te parece como contradictorio eso? Porque el Señor no estaba diciéndoles que no les iba a pasar nada físico. De hecho se lo dijo, los van a golpear, dice, y algunos de vosotros los van a matar. Así se lo dijo, les van a quitar la vida, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Si usted lee la Biblia bien, porque hay que leer los pasajes completos, para poder tener una comprensión de lo que dice la palabra. Así que el Señor no se estaba refiriendo ahí a que no le iba a pasar nada al cuerpo físico, sino que estaba hablando de que Él es capaz de guardar, eso de que no le caiga ni un cabello, de que no le perezca ni un cabello, está hablando no de que no se le caiga un cabello, porque si alguien lo están golpeando y le pegan por la cabeza con una vara, con palos, con lo que sea, los apedrean, le arrancan, no es uno, le arrancan cientos de cabellos. Él está hablando es de la obra que Él hace en la persona, que llega a ser tan fuerte y tan grande que es como si de la cabeza no se le cayera ni un solo cabello. O sea, la fe del cristiano se va a mantener íntegra, que no va a desmayar, así se enfrente a la muerte. Bueno, Hebreos capítulo 11, la gente lo ha llamado, los estudiosos lo han llamado los héroes de la fe, porque leen los primeros versos hasta el verso 35, es la mitad del verso. La mitad del verso 35 habla de portentos, de señales, de maravilla. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Imagínate, se murió la persona, ¿y qué hicieron por él? Oraron y Dios lo resucitó. Y todo lo que antecede a esos versos habla de solo milagros, de donde cualquiera se levantó y gritó y saltó. Pero a partir de ahí hay un cambio. A partir de la mitad del versículo 35 de Hebreos 11 dice, más otros, no dice que fueron librados, dice fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aleluya. ¿Por qué mejor? Porque la mejor resurrección es la que viene. Amén. Porque si una persona aquí se muere, porque de hecho Dios ha resucitado gente, la ha vuelto, estando ya muriéndose. Yo recuerdo en un culto que estaba una visita en culto, una anciana, con una simpatizante, y le dio un infarto en pleno culto. Y cuando yo vi, porque la tenía así, se le voltearon los ojos y se fue así, ¡pum!, se fue, quedó
de una, y la hija pues que la tenía al lado quedó muy desesperada, muy angustiada en esos instantes, y esa mujer pues no hallaba qué hacer, y para más allá, cuando eso era un hoyo grande, que si alguien se sentaba, el que se iba sentando, las sillas se iban apretando, así que ni usted ni siquiera ni podía salir. Eso era una cosa así. No había ni por dónde moverse, y yo estaba ya predicando, y en ese instante lo que Dios me puso en la mente fue creer que Dios tenía el control. Creer, sencillamente, que Dios podía cambiar esa situación, porque yo pensé en ese instante, no sé, el cerebro es una cosa impresionante, y yo, si esto dejo que la saquen y todo, esta predicación de esta escuela dominical se me acabó. Porque ya llevaba un buen rato de que iba avanzando la enseñanza, y Dios me puso eso en el corazón, que me quedara quieto. Es más, ni siquiera yo me moví un centímetro del púlpito para ir hasta allá a orar. Sencillamente cuando sucede eso, pues claro, ya la situación como que cambia el rumbo. Yo tuve que parar, por supuesto, pero en ese instante yo empecé a hablar del poder de Dios, de que el único que tenía el control era el Señor, y que íbamos a creer que Dios podía hacer un milagro, porque ella ¡prum!, se escurrió y cayó. Que Él podía hacer un milagro, y por favor nadie se mueva, nadie, todo el mundo quédese quieto. Oiga, y cuando está Dios obrando, es una cosa tan impresionante que la gente escucha, y a pesar de que esté el caos más terrible, la persona escucha. Y un hermano que hoy es pastor estaba atrás de ella, era diácono, y yo sencillamente le digo al hermano: invoque el nombre, oremos ahora para que Dios haga un milagro. Y oramos, instantáneamente se volvió a levantar y quedó en la silla, y seguimos la escuela dominical. Porque Dios es así. Ese es un milagro extraordinario. Pero hay que también saber que otros no van a ser resucitados. Se van a morir. Y aquí está en la Biblia claro que Dios salva al hombre, porque le quiere dar al hombre una mejor resurrección. Porque la persona resucita. Lázaro resucitó. ¿Y qué hicieron los judíos con Lázaro que había resucitado? Estaban planeando matarlo. Eso estaban haciendo los judíos. Planeaban matarlo. ¿Por qué? Pues por la cantidad de gente que se convertía y se volvían seguidores de Jesús a causa de Lázaro. Así que Lázaro vivo, porque Cristo lo había resucitado, representaba un peligro para la religión del judaísmo. Así que ¿qué había que hacer con él? Eliminarlo. O sea que Lázaro resucitado quedó expuesto otra vez ¿a qué? A la muerte. Volvió a morirse. Volvía a morirse. Pero hay una muerte que no va a poder retenerla. Ese cuerpo no lo va a retener la muerte, y es cuando Cristo resucite a los que están en la tumba, cuando Él venga a levantar su iglesia. Ahí se van a levantar los cuerpos y no habrá más muerte. Gloria a Dios. Así que para eso es que Dios prepara al creyente, porque nuestra preparación no es para esta vida solamente. Por eso el apóstol dice: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque esperar en Cristo para solamente esta vida no es nada.
Nosotros esperamos en Cristo porque Él nos prometió la vida eterna. Y es estar toda la vida con Él. Así que en estos versículos se alude o se habla de hombres y mujeres en la historia del pueblo de Dios que podrían haber salvado sus vidas renunciando a la fe. O sea que cuando habla de gente que no aceptó el rescate, es que pudieron salvar sus vidas, pero negando su fe, negando la obra que Dios había hecho. Pero escogieron más bien renunciar a la vida al costo de padecer para obtener una mejor resurrección. Así que lo grande de la fe es que se mantenga y más bien se renuncie a la vida y a la misma comodidad. Así lo hicieron estos. Dice, otros experimentaron azotes y además de esto prisiones y cárceles. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 26. Entonces el rey de Israel, Acab en este caso, dijo, toma a Micaías. ¿Quién era Micaías? Un profeta de Dios. Y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, ¿cuál? Acab, que era el esposo de Jezabel. Echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Porque Micaías se había levantado en medio de una visita que había del rey de Judá al rey de Israel, dos reyes reunidos, y este hombre, este profeta de Dios, había hablado que en esa ocasión vendría destrucción para Israel. No le iba a venir algo bueno, sino que al contrario, Dios había pronunciado juicio, destrucción contra el reino de Israel. Y estas noticias no le gustaron para nada al rey Acab. Entonces pidió que a Micaías, el profeta de Dios, fuera llevado a la cárcel y fuera mantenido a punta de agua de aflicción y pan. O sea, era una manera como en la antigüedad mataban a un prisionero, hasta que lo iban secando de hambre, porque esa agua de aflicción, ¿usted qué cree cómo sería el agua de aflicción? Un agua que no era limpia y con una gotica. Así que así mataban a un prisionero. Pero Micaías pudo haberse librado de la sentencia de muerte, porque le iban a dar una muerte lenta que lo iba a destruir y iba a estar en una cárcel. Pero ¿qué hizo el hombre de Dios? Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Así que, ¿qué hizo Micaías? Se mantuvo firme en el dicho de que Dios iba a darle destrucción al rey de Israel y no temió ninguna sentencia, se mantuvo firme en la fe. O sea, fue inquebrantable, prefirió perder su vida, pero no perder la convicción que tenía del Dios a quien le servía. Dios está obrando en la iglesia y en cada uno de nosotros ha venido obrando para que no perdamos la convicción
con la que Dios nos hizo llegar a entregarle la vida a Él y servirle a Él. Porque vemos que alguna gente llega a partir del tiempo a perder convicciones, a perder la convicción, y es cuando uno empieza a creer, esto no es de verdad malo como se creía. Esto era fanatismo. Y entonces empieza la persona a perder la convicción, porque cree que hacer algunas cosas no son tan malas. Y resulta pecando la persona sin darse cuenta. Y resulta como apartado y alejado de Dios. Por eso, todo aquel que tiene una convicción de un encuentro con Dios verdadero, Dios lo va a afirmar de tal manera que va a mantenerse, y en cualquier situación, por difícil y triste y terrible que sea, no se va a alejar. Así como aquel que un día se alejó y Dios le dio la oportunidad de volver nuevamente. Esa persona que Dios le da la oportunidad de volver nuevamente, llega a afirmarse tanto, porque hay gente que he conocido que se ha alejado y que tiene un agradecimiento y que son servidores de Dios, pero servidores de tiempo completo y de 100%, porque han reconocido que nadie hizo por ellos lo que Dios hizo. Y se mantienen con una fe inquebrantable. Esta gente es la que llega a triunfar. El que llega a triunfar no es el que no le pase nada, el que no viva algún problema difícil y terrible. No, ese no es el que triunfa. El que triunfa es el que, habiendo pasado por diferentes situaciones, se mantiene, a pesar de todas esas situaciones que ha vivido, se mantiene fiel al Señor. Dígale a Dios, pídale a Dios que te mantenga firme. Amén. Que te sostenga, que si te ha levantado de alguna situación que has vivido, que te sostenga en pie de ahí en adelante sin caer más. Y si no has caído nunca, dígale a Dios que te mantenga. ¿Por qué? Porque viene un día en que ya no habrán más oportunidades. Bendito sea el Señor. El que estará en pie se levanta con el Señor, y el que no está en pie, porque el día que Cristo venga terminará la historia. Ahí se va a terminar la historia. O el día que alguien se muera, ahí se terminó la historia. Por eso hay que estar firmes. Jeremías 37:14 dice, y Jeremías dijo, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, habiendo estado allá Jeremías, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. La vida de un hombre de Dios llamado profeta Jeremías. ¿Cómo fue la vida de él? El tiempo de Jeremías fue el tiempo donde el pueblo, el reino del sur, el reino de Judá, se aproximaba a la destrucción al fin. Y Jeremías fue el profeta que Dios usó. ¿Para qué? Para hablarle al pueblo de Judá que se avecinaba el fin, que venía una destrucción, que si ellos no reaccionaban y no cambiaban su forma de vivir,
la destrucción era segura. Y Jeremías le habló al pueblo de que el que quisiera salvar su vida debería entregarse al ejército contrario, o sea, al pueblo de Babilonia, rendirse. Y que el que se rindiera, ese sería el botín con el que salvaría su vida. Cuando los reyes, el que gobernaba para esa época, Sedequías, y los príncipes y todos los que le acompañaban, oyeron eso, dijeron: no, Sedequías es un hombre malo. Sedequías no está de parte de Dios. Sedequías decía: este Jeremías nos anuncia cosas malas. ¿Cómo vamos a tenerlo viviendo con nosotros? ¿Cómo vamos a permitir que él siga hablándole al pueblo? Él va a desanimar al pueblo. Va a hacer que el pueblo se aparte de nosotros. Entonces el rey Sedequías un día lo sacó para preguntarle, porque de alguna manera Sedequías sabía que Jeremías era un hombre de Dios. Así que como era el rey, tenía autoridad, pues fue a la cárcel y lo mandó sacar y le preguntó secretamente en su casa y le dijo: ¿hay palabra de Jehová? ¿Habrá alguna palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay palabra. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Qué noticionona que le dio yo. Porque Sedequías esperaba que el profeta de Dios le dijera: tranquilo, que no te va a pasar nada, que no vas a caer en mano del enemigo, tranquilo. Pero como el rey Sedequías, sus príncipes no habían cambiado su manera de vivir, habían sido amonestados por Dios una y otra vez y no oían la palabra de Dios, porque eso dice la palabra aquí, que Dios les había enviado palabra, pero ellos no oían. Así que lo que hace Jeremías es decirle: serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿Por qué? Porque el pueblo siempre le había gustado un mensaje. Al pueblo del rey Sedequías y sus príncipes les gustaba un mensaje donde les dijeran que todo lo que estaban haciendo estaba bien y que los enemigos iban a ser destruidos. Porque el mensaje que a uno le gusta es: vea, tranquilo hermano, te va a ir bien, vea, todo lo que emprendas te va a ir bien, no te va a pasar nada, vas a poner en negocio, vas a prosperar, te vas a hacer grande. Ese es el mensaje que cualquiera le gusta, pero el mensaje de Dios no viene para engrandecer a una persona, sino que el mensaje de Dios siempre será para que el nombre de Él, el nombre del Señor, sea engrandecido en la persona. La obra de Dios no es nunca para exaltar a un hombre. La obra de Dios es para que el hombre que ha conocido al Señor exalte a Dios y todos los que lo vean reconozcan que Dios ha obrado y está en esa persona. Y que no hay una obra
tan grande y tan perfecta como la que Dios hace en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios es exaltado por la vida de un hombre, muchas personas también llegan a conocer a Dios y llegan a ser salvas. Pero cuando un hombre es exaltado, entonces Dios no obra ahí, porque Dios dice en su palabra que a otro no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. Así que encontramos aquí que Jeremías estuvo muchos días en una cárcel, en la cárcel de la cisterna. Y dijo también Jeremías capítulo 38, dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él, o sea Jeremías, está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. A tal punto había llegado la situación que era más fuerte la voz de los súbditos del rey, de los príncipes, que la del mismo rey. Si había su reino, el reino estaba trastornado, y este Sedequías no era cualquiera, era de la descendencia de David. Pero aunque era descendiente de David, y aunque tenía promesas de Dios de que en su reino se levantaría uno que gobernaría para siempre, sin embargo, estos reyes de Judá, incluyendo a este, no permanecieron en las palabras de Dios. Se alejaron de las palabras de Dios y prefirieron una vida disoluta, una vida donde pudieran hacer todo lo que quisieran. Y se consiguieron profetas que les hablaban lo que a ellos les gustaba. Pero al profeta de Dios lo llevaron ahora a un lugar mucho más terrible. Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, puro barro. Y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Se imagina la vida? ¿Cómo fue la vida de un profeta de Dios? Ahora Jeremías lo metieron allá, ¿para qué? Para matarlo. Ese era el plan, matarlo. Pero no había agua, sino había solo cieno, pero se hundió. Tenerlo ahí en el cieno mucho tiempo, porque él no murió ahí, pero fue atormentado ahí. Bien hubiera podido cambiar su mensaje al sentir la aflicción tan terrible que estaba viviendo. Jeremías había podido decir: vea, así ha dicho Jehová, no va a venir el rey de Babilonia, no va a hacerles daño, hay un mensaje para ustedes. Pero Jeremías prefería morirse allá en esa cisterna oscura, porque era la cisterna que era pues un pozo que había dejado de funcionar, y se convertía en eso,
en un lugar, lo hayan convertido en un lugar, ¿para qué? Para martirizar a un prisionero y para matarlo allá. Pero Jeremías prefirió morirse en medio del cieno, pero mantener la palabra de Dios en alto, que lo que él había dicho, así no le pareciera al rey y a todo el pueblo, esa era la palabra de Dios. Por eso, por encima de nuestras preferencias y de nuestros gustos, tenemos que degustar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a mantener. Aleluya. Vean, nadie está exento. ¿Quién dijo que un hombre como mi compañero, mucho más joven que yo, ya está con una enfermedad terminal? ¿Y qué lo va a sostener a él? Ya no es la medicina. ¿Qué lo va a sostener a él? Su fe en Dios, su confianza en las palabras de Dios. Aunque el cuerpo se esté destruyendo, ¿qué no se puede destruir? Nuestra confianza en Dios. Y por esto hay que oír a Dios, para cuando llegue el momento de que la persona dice, porque es que llegan los momentos. Este tiempo son tiempos de aflicciones, tiempos de luchas, tiempos de batallas que la gente está viviendo. Y entonces estamos viviendo un tiempo donde a la gente le llegan muchos pensamientos, muchas cosas, como oíamos el domingo pasado. Y entonces la gente dice, no vuelvo, no voy más a culto. Así, no voy más a culto. ¿Para qué ser cristiano? Si me están pasando a mí estas cosas, no voy más a la iglesia. Y toma la decisión, una decisión terrible, fatal, de apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque no ha fundamentado su vida en Dios verdaderamente. Y entonces, porque las cosas no le salen a pedir de boca como lo está esperando, entonces prefiere alejarse de Dios. Pero qué decisión tan fatal y triste. Porque alejarse de Dios es lo peor que le pueda pasar a un ser humano. ¿Y por qué peor? Porque el que ha conocido a Dios y se llega a alejar de Dios, es mejor que no hubiera conocido a Dios. Es mejor que no lo hubiera conocido. Y haberlo conocido y alejarse. Por eso todo el que se aleja de Dios nunca vivirá en paz ni un día. Todos los que han conocido a Dios, yo hablo con ellos y ellos le dicen a uno al final, me dicen, nunca viví bien. El día que volví a vivir bien fue el día que volví a la iglesia y me reconcilié con Dios. Ese día la vida me cambió. ¿Por qué? Porque es que estar con Dios es tenerlo todo. Aunque Jeremías estaba ya en medio del lodo, noche y día, muriéndose. ¿Cómo se le vuelve la piel a una persona en el lodo? ¿Cómo se le volvería la piel en esa humedad? ¿Cómo es la vida? Una persona lo empieza a comer la carne, lo empieza a destruir. Es una cosa terrible. Se le empieza a dar un dolor en los huesos. Algo terrible se empieza a meter en el cuerpo. Es morirse lentamente con un dolor terrible. Pero alguien que ha conocido a Dios en medio del dolor más terrible se mantiene creyendo. Qué bueno el testimonio que Dios ha dejado de los hombres de Él. Y si Dios sostuvo a Jeremías y sostuvo a toda la gente que pasó en la historia y que está registrada aquí, también, aleluya, ha prometido que nos va a sostener a nosotros. Ha prometido que va a estar con nosotros
todos los días hasta el fin. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a estar con Él todos los días? Porque Él sí va a estar con nosotros, pero nosotros vamos a estar con Él todos los días. Esa es la clave. Entonces, cuando vivas una situación, cuando veas en un hermano que le está pasando una situación difícil, no lo condenes por la fe que tiene, ni lo condenes por lo que ha hecho. Ayúdalo a sostenerlo, ora por él, gloria a Dios, pídele al Señor que lo sostenga. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, está ayudando a alguien, está sosteniendo a alguien con su oración, está diciéndole que lo ayuda, que está interesado en que su salvación se mantenga, y vas a ver la gloria de Dios. Dios va a obrar. Amén. Dios lo va a salvar. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Por haber dejado a Jehová, Él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra el sacerdote Zacarías, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre del sacerdote Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. La historia habla de hombres que no quisieron oír a Dios y que por eso se ensoberbecieron y se levantaron terriblemente. Y en este caso Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, en su mensaje, que ellos habían llegado hasta el colmo, porque aquí aún al sacerdote Zacarías lo habían matado entre el altar y el templo, porque al Señor lo buscaban para matarlo, para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Él, que dijo el Señor: ¿por qué quieren buscarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, porque la palabra de Dios, que lo único que busca es corregir al hombre, hacernos caminar por la senda del bien, de la rectitud, de la justicia, de la verdad. Cuando esa palabra el hombre no la recibe, sino que decide vivir su propia vida, entonces deja que el mal se apodere para hacer daño y destruir. Pero qué bueno que Dios nos advierte. Dice el escritor a los hebreos de ellos, de estas personas que he predicado, que he sacado a la luz en esta noche, dice: de los cuales el mundo no era digno. Ellos, dice, el mundo no los merecía a ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido sería: sírvale a Dios y va a haber una herencia grande, vas a ser poseedor de cuantas cosas. Pero para un grupo de ellos no hubo esa herencia,
no hubo lo prometido aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Cuál cosa mejor con ellos? Porque ellos, esos hombres que murieron así, están esperando ¿qué? La resurrección de los muertos. Y por esa obra en la cual se mantuvieron firmes, dieron testimonio de que la verdad de Dios permanece y prevalece frente a lo que sea, aún frente al mismo mal, prevalece la verdad de Dios, y que ellos murieron, pero que también vino Cristo y murió. ¿Para qué? Para darnos una resurrección perfecta. Esa perfección de ellos se realizó en Cristo, y ellos van a ser levantados cuando Cristo resucite a los muertos. Esos que murieron así, como en este caso Zacarías, como los profetas, como los apóstoles, que ofrendaron su vida antes que renunciar a su fe, ellos serán perfeccionados y están en este momento en un lugar de paz y de descanso total, esperando la herencia eterna, porque a ellos no se les dio herencia aquí, pero ellos tienen una herencia, una ciudad, como dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, como iglesia, debemos seguir visualizando por la fe ese lugar, esa morada. En este mundo tendremos aflicción. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si te viene alguna aflicción, no renuncies. No, este día estuvo malo, este día fue un día terrible, yo que voy a ir a la iglesia, yo que voy a ir a culto, yo me quedo, no voy. Nunca hagas eso. Así el día, así la semana haya sido la semana más terrible, no hagas eso. Aún contra tu propia voluntad y tus pensamientos, levántate y ve a culto. Ve a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así vences el mal. Esa es la única manera. Vamos a estar en pie. Si hacemos eso, aseguramos la vida eterna. Esa es la manera de asegurar la vida eterna. Saber que sí vamos a pasar, que alguien en algún momento, y están pasando, hay gente que está pasando situaciones duras. Pero vamos a ayudarlos. No nos creamos grandes porque estamos aquí, porque aquí estamos por la misericordia absoluta de Dios. Si Dios nos ha guardado, digámosle al Señor que guarde y ayude a los hermanos, porque es que para el cielo va una iglesia santa, sin mancha, que no tuviese arruga ni contaminación. Eso que dice la palabra ahí no es algo para que uno pueda decir: no, pero de todas maneras yo me voy con el Señor, no importa. No, yo me voy con el Señor porque lo que dice Dios sí importa. Es como Él dice. Por eso el lema del año 2022 será como dice las Escrituras. Ese es el lema para el 2022. O sea, la fe siempre tiene que ser como dice la Escritura. Porque si no es como dice la Biblia,
Entonces todo el mundo tiene fe. Pero hoy miramos otra parte de la fe. La fe de aquel que tendrá que pasar momentos. Entonces, si usted ve a una persona que oye, pero este hermano sí anda mal, ¿no? Este hermano no, le cayó la sal, ¿no? Báñese. Cuidadito. Porque otros, por causa del evangelio, prefirieron el ser vituperados, el ser maltratados. Otros. Así que algunos de nosotros no vamos a tener casa y carro y beca, pero otros sí tendrán. Y ni el uno es mejor que el otro, ni el otro peor que el otro. Porque lo importante es que los dos se mantengan confiando en Dios. Que el uno no se quede mirando la pobreza, ni el otro no se quede mirando la riqueza y la comodidad, sino que los dos miren a Cristo. Esa es la clave de mantenernos en el Señor. Entonces habrá gente que le pasa una y otra cosa y no. Dele gracias a Dios que no te pasa a ti. Amén. Sí, no diga, ¿qué le pasará a fulano de tal? Porque mire. No diga, gracias Señor porque has tenido misericordia. Si me viniera eso a mí que le está pasando el hermano o a la hermana fulana de tal, ¿cómo sería la vida mía? Pero démosle gracias que Él nos sostiene. Si usted de esos que le ha tocado pasar aflicción, démosle gracias a Dios que a pesar de todas esas cosas, Dios te sostiene y te tiene aquí. Soberano Señor, te damos las gracias en esta hora por la palabra que hemos oído.